Bien, presento al siguiente ponente, Edward Fox. Edward Fox ya es conocido en esta casa, de hecho estuvo dando clases en la última edición, yo creo que del máster que tuvimos de arquitectura del paisaje, ¿no? Creo que en el 2017, 2016 aproximadamente, ¿no? Edward Fox, entre sus muchas habilidades, ha sido también profesor de español en Barcelona, por tanto, va a ofrecernos la ponencia en español, en castellano, ¿no? Sí, yo era profesor de inglés, pero bueno. Al revés, sí. Lógicamente. Bueno, un lapsus. Edward Eddy, si me permites el nombre, ¿no? Es profesor titular de Arquitectura del Paisaje y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Manchester. Su trayectoria combina la práctica profesional, donde lideró equipos multidisciplinares en proyectos como el Irwell River Park, una visión estratégica para la regeneración del corredor fluvial de Manchester. Con una intensa actividad docente e investigadora, centrada en los ríos urbanos y la infraestructura verde, dirigió durante 7 años el máster de Arquitectura del Paisaje, siendo referente en el ámbito del urbanismo ecológico. Eddy, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. No seguiré en galego porque sería un desastre, pero es un placer volver a la Fundación Juana de Vega y para la palabra nueva, la palabra conciliencia, que para mí es una palabra nueva tanto en inglés como en castellano y creo que refleja una idea muy importante para el día de hoy, que llevamos igual más de un siglo metiendo todas estas ramas del conocimiento en cajitas diferentes y que se miran hacia adentro y en vez de mirar hacia afuera y buscar relaciones entre otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, quiero empezar con unas pequeñas reflexiones sobre estos dos... quiero empezar con unas reflexiones sobre estos dos pares de palabras que en el pensamiento occidental suelen considerarse como dicotomías, ¿no? Como dos polos opuestos en una escala muy larga. O sea, y a lo largo de los años hemos desarrollado especialidades profesionales, académicas, radicalmente diferentes. Si lo pensáis, a la izquierda tenemos dos aspectos del conocimiento que se suelen tratar por científicos, ¿no? Y en la escuela nos dividimos muy pronto, muy joven, decidimos si vamos a ser científicos o estudiar las humanidades, lo cual separa los dos lados de estas dicotomías. Entonces, creo que este ha sido, en el fondo, uno de los problemas que nos ha llevado a los desequilibrios y retos que hoy en día nos enfrentamos cuando tratamos de cambiar una ciudad. Entonces, la primera parte de mi ponencia va a ser principalmente un repaso muy rápido del desarrollo urbano de ciudades, sobre todo en Gran Bretaña, porque es lo que más conozco y también Pedro me ha pedido que me enfoque más en ese lado. Y la segunda parte va a ser más bien una serie de proyectos de gran escala de regeneración urbana, que creo que en los tres casos tienen cosas parecidas con el proyecto aquí en Coruña. Empezamos por esta imagen que a mí me encanta, de Cedric Price, de la Architectural Association de Londres, de los años 80. La imagen de la ciudad como un huevo. El huevo duro representa la ciudad medieval con un centro, un núcleo muy claro y un límite, muy duro y fijo y claro. En el huevo frito representa el momento en que las ciudades se escapan de esas murallas y empiezan a expandirse. La diferencia entre el campo o la naturaleza que hay fuera
y la ciudad dentro empieza a reducirse, ¿no? El límite ya no es tan claro. Y finalmente llegamos a las ciudades de hoy en día, el huevo revuelto, ¿no? Policéntricas, muy fragmentadas y con el espacio verde tanto dentro como fuera, que empieza a desaparecer esa división. Entonces vamos a ver rápidamente unos ejemplos de cómo ese proceso se ha reflejado en la realidad, en la transformación de estas ciudades. No sé si alguien reconoce esta ciudad. Bueno, es una ciudad en Francia, Carcassonne, pero como muchas. Es una que a mí me impresionó mucho cuando la visité siendo bastante joven, por lo fuerte, lo grande que son las murallas, y creo que es una imagen que representa el huevo duro, con más claro que la mayoría de los sitios, que en general las ciudades se han expandido a las afueras de las murallas. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la ciudad dentro de las murallas, el límite muy marcado y el campo fuera. Pero entonces representa muy bien esta dicotomía visualmente, pero la realidad es que hay una relación de interdependencia absoluta entre los dos. Y tanto el campo de fuera, que es un campo cultivado, es una creación humana igual que la ciudad dentro. Saltando muchos siglos, llegamos a una imagen de Manchester en el siglo XIX, la ciudad industrial por excelencia, la primera ciudad industrial de Gran Bretaña y del mundo prácticamente. Y esta imagen es de Lowry, un pintor muy conocido en Manchester, no demasiado fuera, pero ha representado muy bien el ambiente de la ciudad en esos días. Y casi puedes imaginar la contaminación del río, del aire, las condiciones ínfimas en que vivía la gente, una densidad increíble. Dicen que Manchester en el siglo XIX creció con una velocidad más grande que las megaciudades del siglo XX, como Sao Paulo o Tokio. Y creció a base de industrias que atraían a gente del campo a vivir y trabajar ahí. Y tenían una esperanza de vida media de menos de 40 años, durante muchos años. Bueno, mucho se podría decir sobre eso. Entonces hubo una reacción que hasta los mismos industrialistas, la gente los dueños, empezaban a decir: este modelo no funciona, la gente se nos muere, se enferma. Y empezaban a pensar en la creación, en introducir la naturaleza dentro de la ciudad como una medida imprescindible para la salud de la gente y para la salud de la ciudad. Y el movimiento de los parques públicos a mediados del siglo XIX fue un movimiento importantísimo. Fue de los principios quizás de nuestra profesión, ¿no?, de paisajismo, y del cambio radical hacia las ciudades de hoy en día. El tipo de naturaleza que se introducía en la ciudad era una naturaleza muy diseñada, controlada, idealizada. En muchos casos, como el caso aquí, el parque de Birkenhead fue de los primeros parques públicos en Gran Bretaña, quizás en el mundo, y fue una de las grandes influencias sobre Frederick Law Olmsted, el diseñador de Central Park, que luego volvió a Nueva York y introdujo las ideas de este parque ahí. Y el diseñador, Joseph Paxton, había sido el jardinero, o seguía siendo el jardinero, de uno de los grandes parques privados de uno de los aristócratas más ricos del país, y introdujo ideas del paisaje romántico inglés en los parques públicos. Entonces es una idea de la naturaleza muy controlada y diseñada, y como una naturaleza romántica.
tanto una creación humana como la ciudad alrededor. Y había gente en ese mismo momento pensando a nivel mucho más, a una escala mucho más grande, mucho más ambicioso. Uno de los primeros es Ildefons Cerdà, que en el proyecto de l'Eixample de Barcelona empezó con esta visión, que a mí me encanta el lema, ruralizar lo urbano y urbanizar lo rural. Se olvida muchas veces que el espíritu de su plano era de crear zonas dentro de estas manzanas enormes, que eran principalmente ideados como espacios públicos para la cultivación. Estos eran una idea de introducir los jardines y la cultivación dentro de la ciudad. Rapidísimamente esta idea se esfumó básicamente con la gente que quería hacer más dinero y quería más espacio privado y querían cerrar estas entradas aquí. Y quedan poquísimos ejemplos de un espacio público dentro en Barcelona, que están intentando recuperar, pero es un proceso largo y duro. En Inglaterra, otra vez volviendo a Inglaterra, tenemos el ejemplo de la ciudad jardín, de Ebenezer Howard, un ejemplo famosísimo, pero es un ejemplo de una idea absolutamente radical de un híbrido entre el modelo de la ciudad y el modelo del campo, del rural, el medio rural. Y lo que es interesante en sus diagramas, que no son diseños, diagramas originales, es la precisión en que ha calculado las poblaciones de los centros urbanos. Y es notable como son centros muy densos dentro de una infraestructura verde. No lo llamaba así, pero hoy en día es lo que diríamos. El problema es que luego estas ideas se mezclaron con ideas un poco románticas y nostálgicas de la vida rural medieval de la Inglaterra que se había perdido. Y las primeras ciudades jardín como creo que era la segunda que se hizo fuera de Londres, se hicieron en este plan con básicamente muchísimo espacio verde, pero casi todo privatizado, casi todo jardines privados. Este es otro en York, con un poco de espacio público, pero básicamente es un modelo muy de cada persona, cada familia, con su casita, con su jardín. Y este modelo es lo que básicamente dio lugar a las extensiones enormes de las ciudades en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en grandes partes del mundo, con una densidad bajísima, muchísimo espacio verde, pero espacio verde particular, privado, y ha sido un gran problema en cuanto a se comen muchísimas millas cuadradas de campo, de naturaleza, y lo que se crea es unas ciudades que son como una mezcla rara de ciudad con medio rural, en que todo el mundo necesita un coche para moverse. El transporte público a estos sitios no funciona. Entonces, la reacción a esto durante la Segunda Guerra, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña hubo muchos pensadores que se pusieron a pensar en qué mundo íbamos a crear después de la guerra. Y en los primeros años después de la guerra hubo muchísimos cambios. Entre ellos, introdujeron los cinturones verdes. Entraron en vigor en 1944, antes de finalizar la guerra. La idea original se describió como una faja verde, pero creo que se debía ver como demasiado una restricción, ¿no? Entonces cinturón quedaba un poco mejor.
Entonces, se creaban como murallas verdes para proteger el campo de la ciudad, para parar este crecimiento infinito de lo que en Inglaterra llamamos los suburbios. Ya sé que tiene otra connotación en España en general. Hoy en día el cinturón verde de Londres, bueno, la zona metropolitana de Londres, mide creo que casi lo doble de la extensión de la ciudad misma. Es inmensa. Sin embargo, yo no sé si alguno de vosotros habéis estado en Londres e intentado viajar fuera de Londres. Nadie tiene esta impresión. La impresión en general es que es una ciudad que continúa y casi no para en muchísimos kilómetros. Entonces, es sorprendente ver la extensión de cinturón verde. Entonces, básicamente lo que ha pasado es que la ciudad ha buscado todas las maneras posibles de seguir creciendo, siguiendo las carreteras, siguiendo ríos, siguiendo donde ha podido. Y hemos llegado definitivamente al huevo revuelto que imaginaba Cedric Price. Y se podría poner muchísimas ciudades como ejemplos. Otro punto importante en este desarrollo fueron los años 70, 80 en Gran Bretaña, cuando las industrias grandes tradicionales entraron en un estado de colapso total y radical. En Manchester, donde vivo yo, desaparecieron en cuestión de 20 años casi todas las industrias grandes textiles y relacionadas con los textiles, y quedaron unos espacios enormes, vacíos, que invadió la naturaleza. Y entonces la naturaleza misma empezó a retomar la ciudad. Entonces, no solo tenemos la extensión de cinturón verde y la periferia de la ciudad como fragmentada, sino dentro de la misma ciudad, dentro del centro de la ciudad, tenemos estos espacios que en estos casos, hasta hoy en día, esta foto la hice hace un año o algo así. Entonces, hoy en día aún no nos hemos recuperado del todo de ese impacto. Aquí se ve el centro de la ciudad, la construcción, pero que aún no ha llegado a este punto. Y lo que es interesante de estos sitios es que se ha desarrollado una profesión o una especialidad de ecología urbana. Este escritor Matthew Gandhi, no sé si lo conocéis, es uno de los que me parece más interesantes en este tema. Y él habla de Paul Dauvignon, uno de los primeros que tuvo un interés en esto en Bélgica, y hizo estudios ecológicos de estos sitios. Llegó a decir que la productividad de estos terrains vagues es parecida a la de un bosque tropical. Y tenemos una situación casi paradójica en muchos sitios, que hemos creado nuevos ecosistemas dentro de la ciudad, naturaleza urbana, que en muchos casos es mucho más diversa y rica que la naturaleza que rodea la ciudad, en general estéril y súper controlado por la agricultura. Y finalmente, esta sección voy a acabar volviendo un poco a las ideas que hemos hablado antes de la ciudad como ecosistema, una idea saltando de los ecosistemas dentro de la ciudad, los ecosistemas de la ciudad, a la idea de la ciudad en sí como un ecosistema, algo que es una metáfora, pero que cada vez se está tomando más en serio, que está teniendo más influencia en cómo pensamos las ciudades. Y incluso en ciudades como Londres se han empezado a hacer estudios de la huella ecológica de la ciudad. Y la huella ecológica se mide comparando con una huella sostenible, basado en la capacidad de la ciudad y del país para sostener la necesidad de energía, de carbono, de comida, de todo, y los desechos que crea la ciudad. Y básicamente Londres excede su huella media por como 20 veces, algo así. Y me imagino que la gran mayoría de nuestras ciudades será algo parecido.
Entonces, hemos llegado a un punto en que, si volvemos al principio, hemos pasado de una situación de ciudades contenidas con una clara definición, el campo fuera, a situaciones en que tenemos un estado híbrido de urbano, rural, mezclando la naturaleza con la ciudad. Y este modelo de dicotomía entre la naturaleza y la ciudad, la naturaleza, la cultura, la ecología, la economía, ya no funciona. Como en la presentación de Chris se veía muy claro, hay que entender las dos cosas, los dos extremos aparentes, como dos partes de un mismo sistema. Entonces, la segunda parte de la presentación voy a hablar de unos ejemplos de regeneración urbana en Gran Bretaña en los últimos años. Y a través de estos ejemplos volveremos a hacer unas reflexiones sobre lo que he dicho. Pero antes, primero, voy a recordaros de estadísticas que ya conocemos de lo que representan las ciudades. Menos de 3% de la tierra, 55% y aún creciendo la población mundial, niveles de consumo, de emisiones, de desechos enormes, desproporcionados. Entonces es un reto inmenso y nos tenemos que acordar de eso cada vez que tenemos la oportunidad de hacer grandes cambios en una ciudad. Estos son una serie de términos que hemos desarrollado en los últimos 20, 30 años que empiezan a reconocer la importancia de introducir sistemas ecológicos, sistemas naturales en nuestra planificación de la ciudad. Y es interesante que algunos de estos temas se han adoptado por las organizaciones más importantes mundiales. El Banco Mundial no se consideran normalmente como unos ecologistas. Y voy a enfocarme principalmente en la infraestructura verde, que es una medida de planificación que empezó a crearse en Estados Unidos en los años 90. En Gran Bretaña empezó a introducirse en varias ciudades en sus sistemas de planificación a partir del año 2000. Uno de los primeros fue en Manchester, fue pionero en Gran Bretaña de eso, y luego Londres, por supuesto, lo siguió. Pero no se hizo una necesidad legal hasta el año 2019. Este es uno de los mapas del primer documento de infraestructura verde en Gran Bretaña, de Manchester. La zona metropolitana de Manchester es casi tan grande como la de Londres, pero tiene una población de una cuarta parte. Tiene una población parecida a la zona metropolitana de Barcelona, pero Barcelona ocupa como, no sé, menos de 20% del espacio. Y se ve la cantidad de espacio verde que hay en Manchester. Sin embargo, la sensación cuando estás ahí es de una ciudad bastante densa. Y es interesante ver. Pero este estudio fue el primero en explorar lo importante de todos los sistemas naturales en la planificación de la ciudad. Y ha tenido una influencia creciente desde entonces en cómo pensamos la ciudad. El de Londres lo siguió un par de años después. Es interesante observar, 2012 fue el año de las Olimpiadas, y voy a hablar del Parque Olímpico en la próxima sección que queda por aquí, creo, o por aquí. Y fue una época en que estas ideas se estaban introduciendo en muchas ciudades. Este es del de Barcelona, que ha llegado más tarde, pero creo que es un documento súper interesante que introduce ideas de biodiversidad que no estaba muy considerado en los de Inglaterra antes. Y finalmente, quería comentar rápidamente unas novedades en Gran Bretaña que reflejan
un reconocimiento de la importancia no solo del espacio verde como necesidad para la sostenibilidad de la ciudad, para los humanos, sino la importancia de la biodiversidad en sí y de la importancia de protegerla. En 2021 se aprobó una legislación que entró en vigor solo el año pasado, y hay dos aspectos muy interesantes. Uno es lo que se llama Biodiversity Net Gain, o ganancia neta de biodiversidad. Y por otra parte, lo que se conoce menos es la necesidad de hacer estrategias locales de recuperación de la naturaleza. Lo interesante de esto es la primera vez que legalmente cualquier nueva construcción, nueva planificación, tiene que no solo conservar y limitar su impacto, sino mejorar la situación. Ha sido muy controvertido y sigue siendo. Ya os podéis imaginar, hay mucha gente que no le gusta nada, y sobre todo en un tiempo de crisis de vivienda, tenemos un gobierno que solo habla de crecimiento, y estas cosas les molestan mucho porque es una limitación a las posibilidades de crecer, ¿no? Y de construir. ¿Pero por qué? El Reino Unido es de los países que registran más pérdidas de biodiversidad del mundo. Estamos entre los 10% peores a nivel de biodiversidad de todo el mundo, lo cual es increíble, ¿no? Pero refleja nuestra historia industrial y la densidad de población en nuestra isla. ¿Cómo funciona? Bueno, no voy a entrar en tanto detalle, pero básicamente tienen que mejorar a nivel de biodiversidad en el solar o la zona donde se construye un 10%. Esto a veces resulta prácticamente imposible o no viable. Entonces, también se contempla la posibilidad de invertir en otros sitios para hacer mejoras en otra parte fuera del solar donde van a construir. Esta es la parte más controvertida para los ecologistas y ha generado una serie de lo que se llaman biobancos. Es un sistema de créditos y entonces está empezando a crearse un sistema de como especulación con unidades de biodiversidad, lo cual vamos a ver dónde acaba. Pero al menos representa un reconocimiento a nivel estatal de la importancia de la biodiversidad y una obligación que fuerza a todo el mundo a pensar seriamente en cómo pueden mejorar la situación. Ahora, volviendo a lo que decía antes, los ejemplos. Voy a hablar de 3. No sé cómo voy de tiempo, espero no estar aburriéndoos. De 3 diferentes casos. Uno es Cardiff, la capital de Gales. Uno es Dundee, en Escocia, noreste de Escocia. Y uno es el Parque Olímpico de Londres. Los primeros 2 porque son portuarios, son parecidos en escala y complejidad a la situación aquí en Coruña. El de Londres simplemente porque es uno de los mejores ejemplos que tenemos en Inglaterra, al menos, de un proyecto basado en la infraestructura verde desde el principio. Empezando por Cardiff, porque fue el proyecto que empezó antes, es uno de los primeros de este tipo y en una situación de puerto. Está aquí en el norte del estuario del río Severn. Yo pero viví casi toda mi juventud aquí en Bristol. Pero Cardiff es una ciudad que no llega a conocer mucho, pero es una ciudad muy interesante. Cardiff llegó a ser uno de los puertos más importantes para la revolución industrial, porque justo al norte es una de las zonas de minas más importantes de Gran Bretaña, y Cardiff era el puerto de donde salía todo el carbón para no solo Gran Bretaña, sino para las colonias, que aún eran muy importantes en esos tiempos. También llegó a ser uno de los barrios portuarios. Aquí llegaron a ser de las más heterogéneas del país, porque venía mano de obra de todo el gran imperio, ¿no?
y le pusieron el nombre de Tiger Bay, que creo que no hace falta traducir, ¿no? Como en muchísimos casos, en los años 70 ya no funcionaba como puerto, las minas se estaban empezando a cerrar, ya en los años 80, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, se cerraron radicalmente las que quedaban, y el puerto quedó prácticamente abandonado y desolado. Irónicamente, en el mismo tiempo se designó un SSSI, que es una zona de alto valor científico, por las marismas, porque tiene una diferencia de marea de 4 metros. Viene el agua del río Severn y cambia radicalmente de altura, y por todas estas cosas tenía un valor increíble para aves, insectos, un montón de plantas. Y sin embargo, se creó una organización para recuperar la bahía a finales de los años 80, desde el gobierno central, en contra de los deseos de la ciudad de Cádiz, parece, y decidieron construir una presa de mareas, una expresión que yo no conocía, pero una presa de mareas. Aquí tenemos la presa de mareas completada en 2001, que creó un lago de agua dulce de 2 kilómetros cuadrados, enorme. Y una complejidad increíble, fue de los proyectos de su tipo de más envergadura y más complejidad y más coste también en su día de todo el mundo. Aquí tenemos una visión del lago creado. No veo ahora. Creo que... sí, queda por aquí la presa que crearon. Y se perdió todo el valor ecológico, bueno, todo no, pero la gran mayoría del valor ecológico se destruyó. Eran tiempos muy diferentes. Creo que hoy en día las protestas hubieran sido inmensas. Y igual no se hacía. Pero a nivel económico, cultural, ha sido un éxito increíble, porque primero coincidió la finalización del proyecto con los primeros años de un grado de autonomía para Gales, como Escocia. Se creó una asamblea galesa y buscaron un arquitecto de los más conocidos en ese día para construir el edificio de la asamblea, que se basó aquí. También Gales es un país que tiene mucho orgullo en su música, en su arte, y crearon el centro de cultura y arte más grande del país, aquí. Al principio hubo un concurso que ganó Zaha Hadid, pero fue muy controvertido, mucha gente no le gustaba, como os podéis imaginar, y pensaban que iba a costar demasiado. Entonces al final fueron más pragmáticos y buscaron una empresa de arquitectos locales. Bueno, lo interesante de eso es que a partir de ahí eso funcionó como catalizador, y a partir de ahí empezaron a crear viviendas, puestos de trabajo, comercios, espacios de ocio. Las estadísticas son bastante impresionantes. Sin embargo, hubo muchísima crítica. Primero, socialmente, por la exclusión de la población original de lo que llamaban Tiger Bay, una zona que realmente se llama, ¿cómo se llama? Butetown, eso. Y aquí se ve uno de los muchos ejemplos de grafitis quejándose de su marginalización y exclusión de todo este proceso. Y realmente las viviendas, los trabajos que se hizo eran para gente de fuera, eran para profesionales, clase media, alta, y se ha convertido en una zona de bastante dinero. Entonces esta gente ha quedado muy marginalizado de todo este proceso. También se criticó mucho la calidad de diseño y planificación.
uno que era una voz muy importante en su día, lo llamó un plan tonto que carecía de estructura urbana coherente, de calles reales y de espacios públicos valiosos. Y eso reflejaba realmente ese periodo de finales de los años 90, que estas cosas no se valían. Pero ahora, retrospectivamente, se están creando, se están por fin empezando a crear zonas de espacios verdes, de infraestructura verde, y este es un proyecto que aún no se ha hecho, pero está a punto de empezar, si no ha empezado ya, de una empresa de biourbanistas de Australia, una conexión al centro de la ciudad, que se ve aquí, cerrando una calle principal para hacerlo, lo cual es muy interesante como reflejo del cambio de valores, de actitud hacia el valor de la infraestructura verde que tiene ahora. Y la diferencia desde el principio al final del proceso es notable. Bueno, en resumen, tenemos un ejemplo de una obra de ingeniería, de intentar controlar la naturaleza y luchar en contra de la naturaleza, todo lo contrario de lo que hablaba Chris antes, ¿no? A nivel económico y cultural ha sido un gran éxito. A nivel social o ecológico ha sido bastante desastroso. Ahora están empezando a intentar remediar algunos de los impactos de eso. Luego volveremos a hacer reflexiones sobre todo. El segundo ejemplo es en Dundee, al norte, en Escocia. Como veis, también en la boca de un río muy importante, the Firth of Tay. Firth es estuario, es una palabra escocesa, y Dundee es aquí. Más ejemplos, más imágenes del puerto antiguo, que era, yo no sabía esto, lo descubrí investigando, parece que durante mucho tiempo fue el puerto más importante de Escocia, y la reina Victoria lo nombró oficialmente ciudad, fue la primera ciudad en Escocia oficialmente reconocida por la reina, lo cual es increíble, ¿no? Cuando piensas en Edimburgo y Glasgow. Pero entonces el puerto se basaba en su situación privilegiada y también en que había mucha industria, sobre todo la industria de yute, que es algo que yo no sabía que había tenido tanta importancia, pero parece que sí. Aquí son unas imágenes de Dundee a finales de los años 90, del puerto, que el puerto había quedado relegado a igual que en Cardiff, prácticamente insignificante, y además habían hecho mucha infraestructura en los años 50, 60, después de la guerra, infraestructuras duras principalmente para coches, que bloqueaban el acceso al mar. Y la ciudad, mientras tanto, se había ido cambiando a una ciudad que había atraído a muchas empresas de alta tecnología. Entonces, el ayuntamiento, con grandes propietarios y empresas y todas estas cosas complejas, que pasa lo mismo aquí en Coruña, crearon este master plan, que a nivel artístico no es de los más interesantes ni bonitos que he visto, para la reestructuración total de esta zona. Pasaron como 10 años quitando cosas, infraestructuras, edificios, y preparando la situación para poder empezar a construir. Y esto era la visión bastante, o sea, si hubiera sido un estudiante, no creo que le hubiéramos dado una buena nota, pero gráficamente no es, pero es interesante notar que el espacio verde es súper formal, un elemento urbano, más que no se considera como un elemento de infraestructura verde, sino un elemento formal de la creación de la ciudad. Esta imagen también refleja el que era básicamente un master plan creado para vender parcelas. Y lo que es interesante en la próxima fase es que
consiguieron atraer uno de los museos más grandes de Londres, de Victoria and Albert. No sé si lo conocéis, es un museo súper interesante de diseño, una colección inmensa. Decían que tenían como, no sé, 5 o 10 veces más material que no podían exponer en Londres, y han ido creando museos nuevos para exponer esas cosas en otras partes del país. Entonces tenemos el Victoria and Albert de Escocia, que fue también, como en Cardiff, el catalizador del cambio. Porque esto realmente es lo que puso a Dundee en el mapa, cuando la gente empezaba a decir, wow, aquí pasa algo interesante. El arquitecto japonés Kengo Kuma, muy interesante, ganó el concurso y ganó premios, mucha gente escribió muy positivamente sobre el museo y ha atraído muchísima gente, y a base de eso se ha empezado a llenar estas parcelas de viviendas, pero también de nuevos sitios de ocio, de comercios, y básicamente también ha sido un gran éxito. Empezaron hace muy poco a crear espacios públicos diseñados con más calidad, pero bueno, realmente a nivel de infraestructura verde hay poco, o sea, básicamente simbólico. Pero lo que se están haciendo ahora es atraer, ya está aprobado y decidido, atraer a The Eden Project. No sé si alguien lo conoce, es un proyecto enorme en Cornwallis, en el suroeste de Inglaterra, súper interesante. Y van a usar un antiguo base de, ¿cómo se dice? Gasworks, un sitio de que se almacenaba gas. Y que ya no se usa, abandonado, y van a usar eso para crear un nuevo Eden Project, que es un sitio básicamente basado en la ecología. Es un centro turístico, pero también de investigación y de cosas muy interesantes a nivel científico también, del estudio de las ecologías, sobre todo las ecologías urbanas. Y se ve aquí como una visión absolutamente diferente, con muchísima infraestructura verde de otra calidad total. Y creo que también esto refleja ese cambiante diferentes prioridades. Empezamos con un proyecto muy pragmático a nivel económico y a nivel de ingeniería. Pasamos la fase de la cultura como motor de catalizador de la regeneración, y acabamos empezando a pensar en la ecología, en la infraestructura verde. Creo que acabo de decir todo eso. Entonces, el último ejemplo es en Londres. No es un puerto, como podéis ver. Esta parte al menos no es un puerto, pero tiene muchos elementos súper interesantes para este tipo de proyecto, y creo que vale la pena hablar un poco. Entonces, el Parque Olímpico de Londres empezó como una de las zonas más devastadas por la industria de todo Londres, y una zona con unos niveles altísimos de desempleo, de malestar social, una serie de problemas asociados con eso bastante graves, y unas tierras altamente contaminadas por las industrias que había sido antes, unos ríos y canales también sufriendo esos problemas de contaminación, y también que se inundaban frecuentemente. El parque, la zona entera, 246 hectáreas, era la mayor reurbanización de terrenos postindustriales del Reino Unido, y el parque en sí, de 110 hectáreas, una de las más grandes de Europa. Eso decían, no sé, en 150 años, no sé si eso es cierto, pero bueno. El hecho es que es un parque muy grande, y lo que es interesante era la decisión de poner el parque en el centro de uno de los proyectos de más escala de Gran Bretaña en muchos años. El parque fue el catalizador no solo de las Olimpiadas, sino de la reurbanización de toda la zona. Y las estadísticas son enormes. Limpiaron 1 millón de metros cúbicos de tierra contaminada, y casi todo con métodos de fitorremediación.
Es mucho más complejo que eso, pero creo que realmente fue uno de los experimentos en usar métodos biológicos y en mantener las cosas in situ que se ha hecho, al menos en Gran Bretaña, en la historia. El master plan fue de Ido, pero el diseño del parque en sí fue de Hargreaves, empresa americana que me imagino que conocéis, con una empresa británica, LDA. Y se ve las típicas formas esculpidas topográficas que son muy típicos de Hargreaves durante la creación aquí. No se mueve. Cuando se acabó fue súper interesante ver que las imágenes estas de la biodiversidad, los prados de flores silvestres, protagonizaron prácticamente la imagen mediática de las Olimpiadas. Y eso creo que nos cogió a todos por sorpresa. Desde luego, arquitectos del paisaje estamos celebrando, ¡wow!, por fin, alguien ha reconocido nuestro trabajo. Y más al norte del parque más formal se crearon 45 hectáreas de humedales, prados de agua, y bueno, fue un éxito enorme, mediático a nivel de las Olimpiadas, pero más que eso, las Olimpiadas fueron de los mejores ejemplos de usar un gran evento deportivo para catalizar la regeneración urbana de la zona. Y fue un éxito impresionante. Ha traído a varios campus universitarios, museos, teatros, galerías de arte, instalaciones deportivas ya había, pero se han hecho más. Se está convirtiendo en uno de los centros de investigación de altas tecnologías del país, etcétera, etcétera. Y aquí se ve un poco el tipo de barrio que se está creando. Aquí está el Parque Olímpico y aquí son las zonas alrededor. También, quizás de más interés, fue la estrategia. Aquí está el Parque Olímpico, todo lo que llamamos el corredor, no sé si se dice eso en castellano, del río Lee. También al lado de ese río sigue habiendo muchas comunidades con muchos problemas sociales, y se ha propuesto un proyecto de 20 años de mejoras basados también en la extensión de la infraestructura verde. Pero, como en el caso de Cardiff, ha habido muchísimas críticas, principalmente basado en la exclusión de la población local, que ya era una población que había sufrido mucho la finalización de la industria, y también se sintieron absolutamente excluidas del proyecto. Y como se ve en las imágenes, las viviendas, los trabajos, los campus universitarios no se hicieron para esta gente. Y a nivel de vivienda social hubo muy poco, grandes promesas, pero muy poco en la realidad. Y ha habido muchas protestas, incluso en este caso se construyó un campus de UCL, una de las universidades de Londres más importantes y de nuestros grandes competidores. Demolieron un barrio entero de vivienda social para crear ese campus. Y esto es una protesta para salvar el barrio, que no tuvo éxito. Y este mapa representa las subidas de valor de las propiedades alrededor del Parque Olímpico, que han excedido en todos los casos, no solo la media del Reino Unido, sino la media de Londres, que ya es mucho, porque Londres siempre sube mucho la propiedad. Entonces ha sido, a partir de las Olimpiadas, una regeneración impulsada casi totalmente por la inversión privada y los intereses privados. Y una de las cosas que más se critica ahora, mirando atrás, es la falta casi completa de intento de celebrar o memorizar la cultura y la historia del lugar.
Entonces, la gente de ahí se sentía no solo excluida físicamente y socialmente, sino culturalmente. La zona ha tenido muchísimo éxito a nivel económico, cultural, como en Cádiz, pero a nivel social, mucho menos. En este caso, la infraestructura verde ha sido un impulsor de un proceso de cambio que hacía mucha falta, era muy importante, pero dentro de un marco de una economía básicamente neoliberal 100%, lo que ha generado es una gentrificación brutal de la zona. Y aquí voy a acabar. Podemos igual hablar más de estos, resumir estos ejemplos, pero quiero acabar volviendo a la palabra de consiliencia, porque lo importante de esa palabra es entender la ciudad como un sistema complejo en el que la naturaleza y la cultura... ¡Ay! No acabé esta frase. en que estos dos elementos se ven como elementos interrelacionados y absolutamente críticas y esenciales para cualquier proceso de cambio. Superar las barreras profesionales y académicas, trabajar con la naturaleza, el mismo mensaje que dio Chris, en vez de intentar controlarla, crear una economía compatible con la biodiversidad y la resiliencia y respetar la memoria y la identidad de comunidades afectadas. Y mi última imagen, no voy a comentar esto, pero es una imagen de Agnes Dean en los años 80 en Nueva York, su proyecto de campo de trigo, que creo que es un proyecto que resume muchos de los mensajes de los que hemos estado hablando. Y ahí termino. Muchas gracias, Eddie, por el repaso histórico y por los interesantes proyectos, ¿no? Tenemos 5 o 10 minutos para preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, pues formulo yo una, ¿no? Vale. Creo que una de las características, ¿no?, que tuvo en su momento el proyecto del Parque Olímpico era la posible reversibilidad, ¿no? Poder, en cierta medida, pues transformar ese espacio ya construido en otra cosa si fuese necesario, ¿no? En base a una especie de estudio económico de ciclo de vida, ¿no? No sé si estás familiarizado con esa característica y si podrías ampliarla un poco. Explícame eso. Reversibilidad. Recuperar los terrenos transformados ya para parque público, para otros posibles usos a medio plazo o largo plazo, con un coste económico bastante asumible. Bueno, conozco, pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿Cómo funcionan estos proyectos a ese nivel? No, bueno, la pregunta es que yo leí en algún artículo, ¿no?, que habían planteado un poco lo que es el proyecto, la morfología, ¿no?, del propio Parque Olímpico, para que si en algún momento tuviesen la necesidad de reutilizar algunas de las zonas, fuese, digamos, factible desde un prisma económico. Sí, pues creo que sí, que fue una parte importante. El proyecto de las Olimpiadas, hay que tener en cuenta que era un proyecto que se hizo en un contexto de una zona radicalmente diferente a la zona que hemos visto aparecer desde entonces. Entonces, en ese momento era muy poco previsible cómo iba a desarrollarse esa regeneración después. Y entonces, sí, lo interesante creo que de eso es que había muchas partes del parque que se crearon pensando que después se podrían urbanizar. Pero el valor del parque se veía tan claro durante las Olimpiadas y en los años siguientes que en vez de rehusar, lo que hicieron fue sacar un concurso para cambiar el parque en un parque público, porque había muchas cosas que eran básicas. Entonces, en muchos casos sí que se cogió una parte del parque para la construcción, pero en la gran mayoría, muchas partes que pensaban que aprovecharían para construcción después, se mantuvieron como parque, porque se demostró el valor del parque como, bueno, no solo como un elemento de ocio para las comunidades, sino también como elemento
catalizador de toda la zona. Y para mí eso es la lección es esa, que había mucha gente que cree que tanto espacio verde no iba a faltar y iban a necesitar mucho más espacio para la construcción. La parte negativa, lo que se ha dicho es que quizás han dejado construir con más densidad, más altura alrededor de lo que iban a dejar antes. Precisamente porque los intereses económicos esperaban tener más espacio. Los inversores pensaban tener más espacio, entonces reclamaban y decían, vale, pero si no podemos construir ahí, necesitamos más altura. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues nada, Eddie. Hola. Hay una. Hola. Me ha gustado mucho la intervención. Y bueno, hay un análisis inicial que hiciste sobre el huevo, que bueno, como estamos en España, me vino a la cabeza la tortilla española. Y entonces podemos entender que la tortilla española es la ciudad compacta, ¿no? En la que hay un límite y una forma definida, y la concentración de todo dentro de la tortilla, y aparte tenemos la patata, la cebolla y dos otros ingredientes. Bueno, aquí luego también tenemos una variación que la cortamos a la mitad y le metemos jamón serrano. Entonces, exactamente, entonces, bueno, me parecía una cosa que me vino a la cabeza. También es verdad que el tamaño y el número de unidades define un poco la ciudad, ¿no? Un poco como la tortilla, los huevos revueltos o el huevo crudo, ¿no? Bueno, es la escala, ¿no? Determinante también. Es una idea interesante usar la tortilla y creo que algo debe dar ahí, porque en general Galicia igual es una excepción, pero la mayoría de España ha mantenido un modelo de ciudad mucho más compacta que en Inglaterra, muchísimo más, quizás de las más compactas de Europa. Y esas extensiones enormes de barrios periféricos de baja escala no se han dado tanto aquí, creo. Igual Galicia tiene un modelo de urbanismo un poco diferente, más disperso, ¿no? Pero la tortilla igual no es mala imagen para otras ciudades en el país, sí. No sé de tortilla, pero me viene a la mente, ¿no? Que también hay una interpretación del modelo de Cedric Price de una empresa holandesa que hace proyectos muy singulares, ¿no? Que es MVRDV, y transforman el huevo ese roto, ¿no? Revuelto, en una hamburguesa. O sea que, bueno, todo tiene cabida, ¿no? Bueno, metáforas de comida hay muchas, sí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Sí, creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Hacemos un receso de media hora y volvemos con la mesa redonda. Muchas gracias, Eddie.